Vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 17. Evangelio de Mateo, capítulo 17. Hoy esta palabra digo que es un desafío. ¿Por qué es un desafío? Porque en realidad yo sé que en la vida hay muchas cosas que uno mira imposible. Porque es cierto, por ejemplo, las hermanas que batallan con la familia, que no quieren rendirse a Cristo, por ejemplo, su cónyuge, sus hijos, sus hijas. O sea, a veces eso es un desafío. Y llega el momento que la mujer dice, es que este hombre nunca va a cambiar. O viceversa, el hombre con la familia, la mujer no quiere, los hijos no quieren. Y dice el hombre, pues es que esta mujer nunca va a cambiar. Y así, hay cosas que tú miras imposible. Puedes ver que uno de tus hermanos o hermanas tienen algún problema de adicción, que tú dices, pues es que es imposible que pueda cambiar. Entonces, hay muchas cosas que uno mira imposible. El tema que hoy les voy a presentar le he puesto como título, ¿qué necesito para lograr conquistar lo imposible? Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Qué necesito para lograr conquistar lo imposible? Aquello que tú miras imposible. ¿Qué necesitamos? Porque vaya, hablando del tema de la fe, que es muy bueno, es muy abundante, puedo pasarme mucho tiempo hablando de la fe. El caso no es hablar de fe, el caso es hacer funcionar la fe. Porque obviamente que todo lo que nosotros tenemos para este bendito mes de mayo, que nos cargamos de compromisos, donde vamos a tener que invertir, eso para nosotros es un reto. Es un reto de bendición. Algunos lo pueden ver imposible, algunos pueden ver que no va a ser posible, pastor, que yo pueda, porque es que mire, tengo la renta, tengo el teléfono, tengo la luz, tengo el agua. Puedes sacar cualquier rollo que tú quieras, pero lo único que yo quiero que tú aprendas, que tú necesitas echar a andar lo que es la fe. Necesitas funcionar en el tema de la fe. Ok, todos tenemos fe. Si yo te digo, levanta tu mano si tienes fe, todos van a levantar su mano porque todos tienen fe. El problema es que cuando tú tienes una fe sin función, cuando tú tienes una fe sin obra, cuando tú tienes una fe que solamente crees, pero no te atreves a ir de fe en fe, o no te atreves a ir de paso en paso, porque el tema de la fe, miren, la fe es un estilo de vida. La fe es un estilo de vida que te lo interpreto de esta manera. La fe es un estilo de caminar continuamente. O sea, cuando tú dices, yo tengo fe, bueno, la fe es un caminar del diario. O sea, que diario tú tienes que caminar por fe. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mateo 17, versículo 20, nos ponemos en pie y dice la palabra. Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Cómo termina diciendo? Y nada nos será imposible. Nada te será imposible. Pueden sentarse. Es cierto que decíamos que hoy en día hay muchas cosas que tú y yo podemos ver como imposible,
Pero cuando nos vemos y nos volcamos a lo que Dios dice en su palabra, Dios dice que nada nos será imposible. O sea, tú decirle a un monte, muévete, eso es algo que tú lo puedes ver como de locos, ¿no? Es algo que tú lo puedes ver como imposible. Pero cuando tú volteas a ver cómo Dios mira, cómo Dios dice, y que Dios fue el que crió todas las cosas, el que sustenta todas las cosas, el que materializó lo que tú hoy puedes ver visible, los montes que tú miras, Dios los hizo, Dios los materializó. Entonces, por eso dice que nada nos será imposible. Ahora, vamos, en el capítulo 19 de Mateo, versículo 26. Mateo 19, 26. Dice, y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es. O sea, para los hombres siempre va a haber cosas que van a ser ¿qué? Imposible. Pero para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. O sea, que Dios pueda decir, es que no puedo, es que no sé. Para Dios va a ser complicado o es complicado el tema en el asunto de lo imposible. Para Dios nada es imposible. Pero vaya, Dios mismo dice que para los hombres, dice, y mirando Jesús, dijo, para los hombres esto es imposible. ¿Qué es lo que tú miras imposible? ¿Qué es lo que tú siempre has presenciado como algo que va a ser imposible para ti? ¿Qué es aquello que tú confiesas siempre como imposible? Es que no voy a poder salir de esto, es que no puedo salir de aquello, es que no puedo conquistar aquello, es que no puedo doblegar aquello. O sea, hay muchas cosas que tú en el hoy puedes ver como imposible. Pero para Dios sabemos que nunca va a ser imposible. Entonces necesitamos nosotros saber y entender qué es lo que nosotros necesitamos para conquistar lo que tú miras imposible. Número uno, lo que tú necesitas para ver lo imposible posible es tener fe. ¿Qué necesitamos? Tener fe. Entonces, ¿qué es fe? Creer que lo que Dios dice, eso es. Creer que lo que Dios dice que es posible. Repita conmigo, todo lo que Dios dice que para Él es posible, para nosotros también. Para nosotros también es posible cuando hay fe. Cuando no hay fe, entonces nosotros vemos muchas cosas imposibles y ojo con eso, porque ahí es donde demeritamos la fe que tú tienes, ahí es donde demeritas al autor de tu fe, ahí es donde se demerita al Creador, al que hizo todas las cosas. Cuando tú miras la palabra, el Shaddai, tú estás viendo al Dios de lo imposible, tú estás viendo al Dios todopoderoso, tú estás viendo al omnipotente, al que todo lo puede, al que todo lo hace, al que todo lo sustenta. Entonces, por eso es que Él mismo dice que para Dios no hay nada imposible, pero también Dios dice que para el que cree también no habrá nada imposible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo podemos nosotros ver? ¿Tienes fe? Pero si no caminas por fe, el decir que tú tienes fe es un estilo de vida, porque día con día tú tienes que caminar por fe, tú tienes que dar pasos de fe, tú tienes que moverte por fe, tú tienes que creerlo. Imagínense,
Cuando nos habla la historia del libro de Génesis, cuando Dios pide a Abraham, cuando Dios le pide a su único hijo, y agarra a Abraham y agarra a sus criados, a sus servidores, que le preparen lo que son los camellos o los caballos o los asnos, prepárenlo, porque Dios ha pedido que vaya allá al monte, sacrifique y adore. Entonces, solamente él sabía que Dios le había pedido algo que hoy para usted quizás puede ser imposible poderle dar. Mas sin embargo, Abraham escuchó a Dios y le pidió a su único hijo, a su único Isaac. Se lo pidió que se lo ofreciera en sacrificio. Pero mire la fe de Abraham, la historia usted la conoce bien. Cómo Abraham dice a sus servidores que le prepararan lo que eran los camellos y los caballos o los asnos. Prepárenlo porque el muchacho y yo subiremos y volveremos. Y así pasó. Porque Abraham tenía algo que tenía fe. Porque en tiempos atrás Dios tuvo que probar lo que es la fe de Abraham. Dios tuvo que probarlo no solamente con su hijo, sino que desde el primer llamado que Dios lo llamó a salir de la tierra, de la casa de su padre, desde ahí Abraham estaba siendo probado en lo que era en el tema de la fe. Y Abraham salió sin ningún GPS. Abraham salió solamente por escuchar la voz de Dios. Abraham salió solamente por la fe, creyendo conquistar y llegar a la tierra prometida. Y eso es lo que hoy hace falta. Tú dices, es que yo tengo fe, pero no te atreves a dar ningún paso. Tú necesitas ver para creer. Tú necesitas la dirección exacta para poder salir y ir. Pero no te atreves a moverte por fe, no te atreves a caminar por fe, no te atreves a hacer cosas por fe. Necesitas seguridad de muchas cosas, necesitas tener segura la dirección. Si te mandan a algún lugar, necesitas llevar lo que es segura la dirección. Abraham no la llevaba. Tampoco Abraham sabía que allá arriba había un cabrito, tampoco sabía si había un cordero. Él no sabía, pero por la fe Abraham encontró uno. Porque la fe es un caminar. Y para conquistar lo imposible exactamente necesitamos fe. Pero fe de la genuina, no fe como la que comúnmente, que todo mundo tiene fe y no tiene obras. La fe es el obrar del día a día. Repita conmigo, la fe es el obrar del día al día. O sea, todos los días tú tienes que dar pasos importantes de fe. Todos los días tú tienes que moverte por fe. Tú no necesitas levantarte con ciertas cosas ya seguras, no. Necesitas levantarte y empezar a caminar y a experimentar cosas que tú aún no tienes seguro. Pero como tú tienes fe, la fe te lleva a materializar lo que tú miras como imposible. Entonces, explíqueme usted cómo Abraham, teniendo el cuchillo arriba, empuñado, cómo es, fíjense, cómo es que él pudo encontrar, ¿qué era? ¿Un qué? Por fin, ¿cordero o cabrito? Bueno, la dejamos en borrego. Pero encontró uno específicamente que fue el que sacrificó en sustitución de su hijo. Pero ¿hasta dónde llegó su fe? ¿Hasta dónde llegó su fe? ¿Cuántas veces has llevado tu fe al límite?
¿Cuántas veces te has atrevido a hacer lo que hizo aquella viuda que tenía todo lo que era su sustento? ¿Cuántas veces has hecho cosas de ese calibre? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha tocado tener que quedarte sin nada porque tú tienes fe que Dios va a ser tu proveedor? Bendito sea el nombre del Señor. Siempre que uno dice tiene fe, estamos creyendo que Dios siempre lo hará. Pero en el andar. Dios lo hace ¿en qué? En el andar. Tú tienes que dar los pasos para que Dios lo haga. Si tú no das paso, aunque Dios quiera, no lo hace. Por eso en Santiago nos habla del tema de la fe. Y nos llega a decir, bueno, pues tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Jesús estaba seguro de lo que él siempre dijo y hizo. Pero él necesitaba llevar a la gente al límite. Él sabía que su amigo Lázaro iba a ¿qué? Iba a morir. Él estaba seguro que también lo iba a resucitar, porque estaba seguro de lo que él decía y hacía. ¿Por qué? Porque era alguien que vivió como hombre, pero vivió siempre caminando de acuerdo a la voluntad de su Padre. Y eso le daba la seguridad. Por eso decía él y daba gracias, Padre, te doy gracias porque sé que me escuchas. Por eso él decía, mi Padre y yo uno solo somos. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. El que conoce a mi Padre, me conoce a mí. Muere Lázaro. Llevaba 4 días de haber muerto. 4 días de haber muerto. Obviamente ya estaba en estado de descomposición. Pero lo importante de esta historia es el poder ver cómo Jesús ministró la situación y cómo le mostró a sus hermanas de Lázaro, su amigo, cuando les dijo que al que cree todo le es posible, que el que cree siempre va a ver la gloria de ¿quién? O sea, tú tienes que creerle a Dios, aunque tú veas que las cosas tú aún no las miras con vida o aún no las miras con seguridad, pero tú tienes que creerle a Dios siempre, aunque llegue tu fe al límite. Por eso dije, la agonía de la fe, o sea, aunque tú veas que tu fe entra en el proceso de agonía, tu deber es, aunque agonice tu fe, es creerle que Dios lo hará. El que se acerque a Dios crea que le hay y será galardonador. Tú tienes que acercarte a Dios creyéndole. Tú tienes que moverte en lo que tú haces creyendo también. O sea, siempre tienes que creer que todas las cosas van a ser posibles, porque cuando tú crees es porque tú tienes fe. Porque la fe es una creencia en alguien o en algo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Abraham mandó a traer mujer para su hijo, son cosas impresionantes que tú las miras, wow, y tú dices, pero ¿cómo se movía tanto ese espíritu de fe en aquellos hombres del pasado? Imagínense que ese hombre tuvo que caminar un aproximado de 1450 kilómetros. Entonces, en esos 1450 kilómetros, imagínense con todo lo que ese hombre se tuvo que enfrentar para llegar a la mujer que Abraham sugirió para su hijo. Imagínate. O
Son cosas impresionantes, pero vamos, ¿eso a qué nos lleva? Repita conmigo. Para conquistar lo imposible, necesito enfocarme en la promesa. O sea, para lograr conquistar lo imposible, usted necesita enfocarse en la promesa y no en el obstáculo. Porque muchos lo primero que miran siempre son los ¿qué? Los obstáculos. Y los obstáculos, imagínate cuántas bendiciones te ha robado Satanás, porque tú siempre miras el obstáculo, siempre miras lo imposible, siempre miras las imposibilidades, siempre miras las imperfecciones. O sea, siempre parece tan grande que es el universo, lo vuelvo a repetir, y solamente te centras en ese puntito negro, tan grande que es. No entiendo a veces por qué, si las promesas de Dios son más que ese puntito negro en el cual está tu atención, porque parece mentira, pero la gente lo primero que mira en algo, mira el defecto, mira el obstáculo, mira la imposibilidad, pero nunca miran las ventajas, nunca miran las oportunidades que hay para mostrar que nuestro Dios sigue siendo el mismo, que Él no cambia, que aunque no eres Abraham, eres fulano de tal, y así como Dios estuvo con Abraham, también está contigo, como con Moisés también está contigo, como con Josué también está contigo, con cualquiera que tú me puedas mencionar de las escrituras que hicieron proeza y que mostraron a su generación la veracidad del Dios en el cual creían y al que le servían, pero había un porqué. Porque esos hombres, repita conmigo, así como me lo dice, ni el diablo se lo cree, que usted tiene fe. Repita conmigo, pero esos hombres estaban enfocados en la promesa. Siempre los movía la promesa, siempre se desvivían por la promesa, siempre se ofertaban por la promesa, y no había nada que los podía detener, aunque se enfrentaron no con un obstáculo, fueron muchos obstáculos los que tuvieron que pasar para ver realizadas y palpables las promesas. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces dile al que está a tu lado, deja de enfocarte en los obstáculos, porque los obstáculos te hacen inútil la fe que tú tienes. De nada te sirve creer en el Dios Todopoderoso si los obstáculos lo hacen ante ti como insuficiente. Cuando dice el Shaddai que es el Dios suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso, el omnipotente, que todo lo puede, no hay nada imposible para nuestro Dios, y tampoco para ti que crees. Bendito sea el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 23. ¿Quién nos los comparte? Bueno, yo lo leo. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sabes para qué sirven los obstáculos? Para hacer infructuosa tu fe. Para eso sirven. El cristiano debería de vivir como ¿qué? ¿Cómo tendría que vivir el cristiano? ¿Como hijos de quién? Del Todopoderoso. Pero parece que somos el pordiosero. Parece que somos hijos del pordiosero.
Perdóneme por lo que voy a decir, hermanos, pero muchas veces tú tienes fe, pero solamente la tienes de palabra, porque tú puedes decir que tienes fe, pero mientras si tú estés enfocado lo que es en los obstáculos que la vida te pone todos los días, tu fe nunca podrá llevarte a recibir lo prometido de Dios. Porque el obstáculo hace la fe infructuosa en tu vida. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué cuando pasas una situación crítica, por qué lo primero que tú haces es botar la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué lo menos que tú haces es apegarte a lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué lo haces? ¿Sabes que una persona que tiene fe en Dios, cuando hay obstáculos en su vida, sabe para qué sirven los obstáculos para alguien que tiene fe? Para ver la gloria de Dios. O sea, yo necesito un obstáculo para ver la gloria de Dios porque tengo algo que se llama fe. Tengo una sustancia que no corresponde a nuestro mundo, sino corresponde a nuestro Padre Celestial, al que nos mandó a esta tierra, al que dijo, tú vas a ser fulano de tal, y traes esa sustancia divina adentro de ti. Dicen, se levantan como chispas de luz delante de su trono, y esas chispas eres tú y soy yo. Entonces los obstáculos son bienvenidos porque necesitamos ver la gloria de Dios. Tú no puedes ver la gloria de Dios sin obstáculos. Tú necesitas obstáculos para ver la gloria de Dios, pero no te enfoques en los obstáculos, enfócate en querer ver la gloria de Dios y por lo tanto repita conmigo, bienvenidas sean todas aquellas pruebas que puedan venir a nuestras vidas. Bienvenidas. Wow. Para eso sirve. ¿Qué le dijo en el Evangelio San Juan capítulo 11? ¿Qué le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro? ¿No te he dicho que si creyé verás la gloria de quién? ¿Y qué es lo que decía y lo que leíamos nosotros? Que lo que el hombre mira imposible, para Dios todo es posible. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero que tu enfoque sea en la promesa. ¿Dónde tiene que estar tu enfoque? En las promesas. Enfócate en ellas. Imagínate en la historia del criado de Abraham, rumbo a la mujer que él le sugirió para su hijo. Él no iba mirando obstáculos, él iba viendo, ¿será esta? Ah, no, ¿será esta? No, pero había obstáculos, no, es aquella, no, hasta que llegó a la mujer. Un obstáculo pequeño a ti te separa de la iglesia. Te separa de la Biblia. No, pastor, o sea, es una vergüenza el poder escuchar a veces a hombres y mujeres que dicen tener fe en Dios. Escuchar su lenguaje. Por eso digo, en la iglesia tengo a doña Lucha y a doña Prueba. Doña Lucha, ay, es que estoy pasando unas pruebas. Gózate, porque son para que veas la gloria de quién, pero no son para detenerte, no son para que te apartes de la iglesia, no son para que te apartes de la oración, no son para que te apartes de hacer la voluntad de Dios, sino son para que tú veas la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Punto número 3. Repito, lo que necesitamos para conquistar lo imposible, necesitamos fe, necesitamos enfocarnos en las promesas y no en el obstáculo. Y punto número 3, necesitamos confiar
que Él lo hará. ¿Qué necesitamos? Confiar que Él lo hará. El Salmo 37 nos dice en su versículo 5, Salmo 37, versículo 5, dice: encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Él qué? Él hará. ¿Qué va a hacer? Va a hacer lo que Él dijo que tiene que hacer. O vamos a triangular. Él va a hacer lo que me dijo que te dijera que Él va a ¿qué? Hacer. Pero la palabra viene desde Él mismo. O sea, Dios va a hacer lo que me dijo que te dijera que va a hacer. Pero para eso necesitamos confianza. ¿Qué necesitamos? Confianza. Necesitas estar confiada, necesitas estar confiando. Pero ¿quién va a confiar en Dios en medio de una enorme tempestad? Porque ni aún los discípulos en medio de la tormenta tuvieron confianza. Pero ahí está la lección y la enseñanza. Lo que ellos no pudieron hacer, porque los agarró como una enseñanza para que todos los que hoy somos veamos que no tenemos que hacer lo que ellos hicieron. Ellos tenían que tener plena confianza, porque el que formó todas las cosas, el que hizo todas las cosas, el que calmaba la tempestad, el que calmaba los aires, el que convertía el agua en vino, iba ahí con ellos. Vuelvo. Cuando tú te enfocas en las tempestades que todos los días se levantan a tu vida, eso te llevan a dudar de la veracidad de lo que Dios te ha prometido o te ha dicho. Yo tengo sabido que la Biblia dice que vamos a vivir tribulaciones, que vamos a pasar por pruebas, que vamos a ser rechazados. O sea, yo tengo sabido que la Biblia dice eso, yo creo que tú también, porque no creo que yo la entienda de una manera y tú de otra manera, que porque somos hijos de Dios, del Todopoderoso, todo el camino de nosotros tiene que ser un camino lleno de rosales. No es así. Al contrario, por ser hijo de Dios, espérate que todo mundo te señale, que todo mundo te cierre la puerta, que todos te den la espalda, que todos te hagan bullying, porque es una realidad que nosotros nos convertimos para este mundo la escoria. Nos convertimos en la escoria de este mundo. Por ser, no esperes que vas a ser el bien recibido. Si a él lo rechazaron, ¿cuánto más a nosotros? Pero tu confianza no debe de estar en el político, en aquel líder religioso, en tu pastor, no. La confianza debe de estar en lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios dice en su palabra? Confía en el Señor. Pon tu confianza en Él. Y Él hará. ¿Qué va a hacer? Él dice que va a salvar a tu casa. Él dice que te va a guardar del mal. Él dice que va a estar contigo. ¿Qué más dice? Él dice que te va a bendecir. Él dice que te va a sanar. Él dice que te va a liberar, etcétera. Él dice muchas cosas para ti y para mí. Entonces, si Dios lo dice, yo lo creo. Y mi confianza está que Él lo hará, porque Él siempre lo ha hecho. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos tener plena confianza en Él. Plena confianza.
tienes que confiar más en Él. Pase lo que pase, confía en quién. Ojo, aunque tú no veas la respuesta, tú sigue confiando en Dios. Porque eso es un ingrediente de suma importancia en el tema de la fe. Todo el mundo dice que tiene fe, porque es una realidad. Todo el mundo dice que tienen fe, pero créelo, que aquellos que tienen fe son aquellos que se atreven a moverse, a hacer, a ir, sin tener nada seguro. Lo único que tengo seguro es que sé que Dios es con uno. Y Él lo va a hacer. ¿De qué formas? ¿De qué manera? No te preocupes por eso. Ocúpate de confiar en Él. Solamente a ti y a mí nos toca ocuparnos en confiar en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos de lo que Dios dice, es que nosotros no tenemos que caminar por sentimientos, sino nosotros tenemos que caminar por convicción. Tú no tienes que caminar en Dios, ¿por qué? Por sentimientos. Tú tienes que caminar por convicción, tener convencimiento de lo que Dios dice. Estoy convencido plenamente que Dios dijo que lo va a hacer, no sé cuándo, no sé cómo, no me interesa cómo, lo único que me interesa es estar confiado que Dios lo va a hacer. Mujeres que tienen hijos rebeldes, empiécenles a ungir la comida, empiécenles a darle refrescos ungidos, cervezas ungidas, cigarros ungidos, empiece a hacer la obra de la fe, porque Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y qué. Entonces no nos interesa la forma, la manera, lo que nos interesa es que Él lo haga de la manera y de la forma que Él lo quiera hacer. ¿Qué tuvo que ocupar para que yo llegara aquí? Poner al mismo diablo en acecho de mi vida todos los días. Por casi 2 meses anduvo en acecho atrás de mí. Y yo hoy estoy aquí, fue lo que Él ocupó, la manera, la forma, aunque nadie creía en Él en mi casa, aunque nadie tenía confianza en Él. Por eso digo, yo vengo de la fe de mi bisabuela. Vengo de descendencia de la fe, por la fe de mi bisabuela yo estoy aquí. Y nos toca a nosotros creer en el hoy, estar confiado que Dios va a hacer lo que Él ha prometido, pero no te debe de interesar cómo lo va a hacer. Señor, yo quiero que mis hijos que son rebeldes, que vengan a tu casa, que se dobleguen a ti, Señor, pero por favor, bendícelos, guárdalos. No, quiébralos, Señor. Diría Coco, fúndelo, Señor. No se ríen todos, ¿verdad? Por eso es que Dios no hace nada con lo suyo. Porque, sí, con cuerdas de amor. Sí, Señor, es que tu palabra dice con cuerdas, pero no para todos son esas cuerdas de amor. Algunos tienen que dejarlos viscos, algunos medios locos, algunos imputarle alguna extremidad, pero Dios lo hace como Él quiere, no como tú y yo queremos, ¿sí o no? Así que no me vea feo porque ya lo soy. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos para conquistar lo imposible?
Pónganse de pie. Vuelvo a repetir. Para que podamos ver aquello que tú miras imposible, tú necesitas tener fe. Tú necesitas estar enfocado en las promesas y no en el obstáculo. Y tú necesitas tener plena confianza en Él. Él lo hará. No sabemos cómo. No sabemos cómo, pero Él lo va a hacer. Quiero que cierres tus ojos.